Buenos días, vamos a continuar con el tema de acentuación y en esta ocasión la cuarta parte. Aquí vamos a ver lo que es tilde en palabras con hiato, diptongo, triptongo y en palabras compuestas. Hiato es el encuentro de dos vocales contiguas al interior de la palabra, pero que pertenecen a sílabas distintas. Por ejemplo, flúor, día, caos. Hay dos clases de hiato. Hiato de vocal cerrada, que está formado por una vocal cerrada tónica I, U, más una vocal abierta A, E, O, como en el caso de frío, o viceversa, como en el caso de baúl. La otra clase de hiato es el hiato de vocales abiertas, formado por dos vocales abiertas. Por ejemplo, correo, leer. Atildamiento de palabras con hiato. Hiato de vocal cerrada. Esta categoría de hiato siempre lleva tilde. Por ejemplo, alegría, baúl, búho. Hiato de vocales abiertas. Esta categoría de hiato acata las normas generales de atildamiento. Por ejemplo, línea, peor, rehén. Diptongo es el encuentro de dos vocales contiguas, abierta, tónica, más cerrada, átona, como en aire, o viceversa, como en agua, y también de dos vocales cerradas, como en ciudad. El diptongo siempre forma una sílaba o parte de ella. Hay dos clases de diptongo, los llamados crecientes y los decrecientes. Diptongo creciente se presenta de dos formas. A. Con una vocal cerrada seguido de una vocal abierta, como por ejemplo diente, antiguo. En este caso, la vocal abierta es la que lleva la mayor fuerza de voz. B. Con dos vocales cerradas, como por ejemplo ruido, ciudad. En este caso, una de las vocales cerradas llevará siempre la mayor fuerza de voz. Pero en ambos casos, los órganos articulatorios se desplazan desde una posición cerrada a una abierta. Diptongo decreciente, formado por una vocal abierta seguido de una vocal cerrada. Por ejemplo, boina, deuda. La vocal que recibe la mayor fuerza de voz es la abierta y está situado en una posición primero, o sea, en primera posición. En cambio, la vocal cerrada ocupa una posición silábica postnuclear, por lo que los órganos articulatorios se desplazan de una posición abierta a una cerrada. Triptongo es el encuentro de tres vocales contiguas, cerrada más abierta más cerrada, al interior de una palabra, conformando un triptongo. El requisito fundamental para que haya triptongo es que la mayor energía articulatoria debe recaer en la vocal central, que deberá ser necesariamente una vocal abierta. Por ejemplo, asociáis. Atildamiento de las palabras con diptongo y triptongo. Estas palabras acatan las reglas generales de atildamiento, es decir, que las palabras que contengan diptongo y triptongo siguen las reglas generales de atildamiento. Palabras compuestas. Las palabras compuestas son aquellas que, uniendo dos o más palabras simples, forman una sola. Por ejemplo, mediodía, en hora buena. También cuando a una palabra simple se le agrega un prefijo o sufijo grecolatino. Por ejemplo, automóvil,
minifalda. Estas palabras acatan normas especiales de atildamiento. Por ejemplo, A. Atildamiento de palabras compuestas en general. Si la primera que forma la composición no lleva tilde y la segunda la lleva, se mantiene la tilde. Por ejemplo, auto no tiene, móvil tiene, formamos automóvil, mantenemos la tilde. B. Si la primera palabra que forma la composición lleva tilde y la segunda no, la palabra compuesta acata las reglas generales de atildamiento. Por ejemplo, así más mismo, formamos así mismo. Desaparece la tilde de así. C. Si a un adjetivo que tiene tilde le añadimos el sufijo mente, se mantiene la tilde. Por ejemplo, ágil más mente, formamos ágilmente. Pero si el adjetivo no tiene tilde, al aumentarle el sufijo mente, la forma compuesta no lleva tilde. Por ejemplo, suave más mente, suavemente. No lleva. Atildamiento de compuestas por dos simples. Si las dos palabras que conforman la composición llevan tilde, solo la segunda mantiene la tilde. Por ejemplo, décimo lleva tilde, séptimo lleva tilde. Formamos decimoséptimo como compuesta. Desaparece la primera tilde y queda solamente de la segunda palabra. Si las dos palabras que conforman la composición no llevan tilde, la compuesta acata las normas generales de atildamiento y la norma especial del hiato. Por ejemplo, campo no lleva, santo tampoco, formamos campo santo, no tenemos por qué colocarle tilde. Atildamiento de compuestas con prefijo más palabras simples. Las compuestas con prefijo o sufijo greco-latino siguen las normas generales de atildamiento. Por ejemplo, neo más platónico, formamos la compuesta neoplatónico. Las palabras unidas por guión mantienen su forma simple. Por ejemplo, lírico más dramático. Lírico tiene tilde, mantiene la tilde. Dramático tiene tilde, mantiene la tilde porque solamente se ha unido con un guión esa palabra compuesta. Atildamiento de compuestas con verbo más pronombre átono. A. Si un verbo monosílabo o no, en su forma simple lleva tilde, al aumentarle un pronombre átono, se mantiene la tilde. Por ejemplo, reír más te, forma reír, te. El verbo reír tiene tilde, aumentamos te, mantenemos. Si el verbo monosílabo en su forma simple no tiene tilde, al aumentarle un pronombre átono, forma una palabra compuesta. Esta tampoco se tilde. Por ejemplo, da no tiene tilde, me es el pronombre que le aumentamos, formamos dame, no tenemos por qué colocarle tilde. Atildamiento de compuesta con verbo más pronombre átono. Si a un verbo monosílabo se le aumentan dos pronombres átonos, forma una palabra compuesta, pero una compuesta esdrújula. Esta lleva tilde. Por ejemplo, da más me más las forma dámelas. Verbo más dos pronombres. Si a un verbo que está en el gerundio se le aumenta uno o dos pronombres átonos, formará una palabra esdrújula y sobreesdrújula. Estas llevan tilde. Por ejemplo, comiendo más se forma comiéndose, esdrújula. Dando más me más lo forma dándomelo, sobreesdrújula. Atildamiento de compuestas con verbo más pronombre átono. Si a un verbo que está en el imperativo se le aumenta un pronombre átono, formará una palabra esdrújula. Por lo tanto, llevará tilde. Por ejemplo, ya más lo, llámala. Esdrújula, lleva tilde. Con dos pronombres átonos forma una sobreesdrújula. Esta llevará tilde. Por ejemplo, comunique más se más lo, comuníquele. Se lo. Por ejemplo, tendríamos una palabra
sobre esdrújula y todas las sobreesdrújulas llevan. Atildamiento de compuesta con verbo más pronombre átono. Si a un verbo en el infinitivo, o sea, un verbo que no está conjugado, se le aumenta un pronombre átono, por ejemplo, amar más te, forma amarte, se forma una palabra grave o llana que termina en vocal. A estas palabras no se les coloca tilde porque acatan las reglas generales de atildamiento. Sin embargo, si a un verbo en el infinitivo, o sea, un verbo no conjugado, se le aumentan dos pronombres átonos, formará una palabra esdrújula, por lo tanto, llevará tilde. Por ejemplo, enviar más ser más lo, tenemos enviárselo. Muy bien, hemos concluido el tema por hoy. Les agradezco mucho la atención y hasta la próxima.